Esto es Tribuna, gracias por acompañarnos. Acuérdate que puedes enviarnos tus comentarios, quejas, sugerencias a través de la fanpage de Paraguay TV en Facebook o a través de @Paraguay TV HD o de nuestras respectivas cuentas de redes sociales y hacer de esa forma que el programa sea mucho más participativo. Y a propósito de participativo, tenemos dos visiones distintas, Gloria, de Sí. qué es la Semana Santa. Parece que nos fuimos entrando en otros temas y nos olvidamos que estamos en Miércoles Santo. ¿Vos cómo vivís el Miércoles Santo? No, pero es importante porque finalmente si uno habla, la Semana Santa es lo más importante para la religión católica, ¿sí o O sea, no? para vos, ¿qué es Semana ¿qué significa? Santa? Por eso, Partamos ¿qué de significa? eso. Partamos de eso. Sí. O sea, en algunos países se quedaron o directamente le llaman Semana Turismo. En ¿verdad? Uruguay es Semana En Uruguay. del Turismo. Sí, Así Semana mismo Turismo. es, así mismo es. Bueno, por lo menos Para acá otros, todavía otros es Semana aprovechan Santa. y se reflexionan con su placar, organizan, otros se están... Ayer Otros vacacionan. veía en el supermercado, era una cosa desesperante. O sea, Opataramundo, cómo la Sí. gente preparaba los costillares, o sea, feliz de la gente que podía comprar, ¿verdad? Había uno que, no sé, se estaba yendo a la guerra, parece, con las cajas de cerveza, de vino, etcétera. O sea, Pata la mundo. Opataramundo. No es que teníamos que ayunar, pensar, tranquilizarnos, Mariano, para lo igual. Bueno, se tergiversó un poco, ¿verdad? Y muchos de esos seguramente son católicos, ¿verdad? Sí. O cristianos de otra religión, ¿verdad? De otra creencia. Yo creo que pasa mucho por el encuentro personal y real con Jesús, ¿verdad? La persona que tiene un encuentro personal y real con Jesús va a comprender que la Semana Santa es un tiempo de encuentro profundo con estas celebraciones más importantes que tenemos los católicos. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida, el paso de ese ser viejo a un ser nuevo, una persona renovada. Pongamos el ejemplo del placar, ¿verdad? El acomodar tu ropa, cambiar de lugar tu cama, también necesitamos en el aspecto espiritual hacer eso, de ver un poco cómo estamos adentro. Hace rato ya lo decíamos en el bloque anterior, en qué tenemos que cambiar, en qué podemos mejorar para poder ser mejores cristianos y mejores ciudadanos cada día. Mucho tiempo la religión católica también utilizó el temor, ¿verdad? Particularmente viví en el campo, tengo más de 40 y cuando era muy niño me decían de que cuando caminaba tenía que cuidar de que no pisara piedras, por ejemplo, ¿verdad? Y un montón de otras cosas. A mí me daba un temor cualquier cosa, o sea que me parece que ese es uno de los errores que tuvo el cristianismo, el catolicismo, y pregunto a los dos, ¿verdad? Porque no es la forma de educar, no es la forma de que uno diga, pucha, porque me quedo quietito, siendo niño, estoy hablando de un niño, ¿verdad? Porque me dolía escuchar eso y tenía que estar quietito cuando a lo mejor tenía que estar jugando. Ese tipo de doctrinas o de enseñanzas cambió bastante, ¿verdad? Bueno, pero hay que decir que el cristianismo, como la mayoría de las religiones, es un conjunto de creencias en lo sobrenatural y se basa prácticamente en la superstición, más allá de cualquier tipo de evidencia. Entonces, se necesita un conjunto de pensamiento mágico en este caso que hace que la masa pueda estar controlada, pueda tener miedo, pueda sentir pena, pueda sentir vergüenza hasta de lo que pensás, porque Dios te está escuchando y sabe lo que pensás y lo que vas a hacer, para que pueda funcionar. Porque si es que el cristianismo no se sustenta en la superstición, en la creencia, en lo sobrenatural, va a desaparecer. Mariano. Yo resumiría... ¿Es tanto así? ¿Va a desaparecer? No tanto así. Yo resumiría en una frase del Papa Francisco el cambio que se está produciendo en ese sentido. El hagan lío, ¿verdad? Cambia un poco eso de jaque, no el shaque, ¿verdad? Sino que el hagan lío es muevan lo que hay que mover, ¿verdad? Digan lo que tengan que decir, hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Para tener una vida coherente. Ahora es cierto, vivimos un tiempo donde también a mí me tocó eso de que lo que más me gustaba era jugar al fútbol. Sí. Y mi papá jueves y viernes nos prohibía jugar al fútbol. Recién el sábado a la tardecita teníamos autorización Así de jugar mismo. fútbol. Si pateábamos la pelota, le estábamos pateando Así a Jesús mismo, que murió, sí. ¿verdad? Entonces, pero yo ya no le educo a mis hijos de esa forma. En estos días estuve conversando con mis hijos de qué tipo tenés de obras cuatro. de caridad. Cuatro Tengo hijos. 4 hijos, tenemos Sí. 4 hijos con mi señora.
y estamos diciéndoles a ellos qué obras de caridad podemos hacer con el dinero que ellos pueden ahorrar estos días, en vez de tomarse el helado que ellos quieren o en vez de irse al lugar donde ellos quieren ir. Entonces yo creo que pasa un poco por el concepto que cada uno podamos tener ahora ya renovado de aquella época que vos estás contando y que lo hemos vivido desde niños. Justamente eso, veía estos días la experiencia de un adolescente que en sus 15 años, en vez de hacer una fiesta de 15, hizo una misa y pidió elementos para donar al hospital de Zapucay, ¿verdad? Entonces, esos son los valores que uno ve que son dignos de reproducir y son dignos de decir, para esto sirve la fe, ¿verdad? Nos sirve la fe para que yo vaya a la misa con mi mejor ropa y esté mirando qué ropa se puso la vecina y qué taco alto se llevó a la misa, porque también sucede eso en contrapartida a lo que deberían ser los valores. Hoy, COVID diría, ¿verdad? Hoy, COVID. Y yo creo que como te decía y te vuelvo a repetir, pasa mucho por el encuentro personal con esa persona en quien uno cree. Y si crees en Jesús, ¿qué valores Jesús te está enseñando? Jesús te dice, no juzguen y no serán juzgados. Jesús habla mucho, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre personas y dice Jesús, habla primero con esa persona, dice. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Hablamos mal de esa persona a otros, ventilamos sus pecados. Después dice Jesús, si esa persona no te hace caso, llama a otra persona como testigo y ahí sí tal vez llamar a toda la asamblea. A ver, por la Jesús y a ver. Entonces en ese sentido tenemos todavía, y mucha gente me cuestiona a mí eso, porque saben que trabajo de cerca con la jerarquía de la iglesia y me dicen, Mariano, la gente la ojola tu papá todos los días a un miango y ñaña ve un mindo joya, ¿verdad? Entonces hay muchos antitestimonios que tal vez trabajan en un marketing contrario a lo que deberían de trabajar para la iglesia, ¿verdad? En el sentido de que en vez de ser testimonios, son antitestimonios y ahuyentan a muchas personas de la iglesia. Y muchas veces se dan casos incluso de gente que se le dice capilla yara o parroquia yara, ¿verdad? Es decir, personas que tienen autoridad en el sentido, cargos allí, pero finalmente no son lo que deben ser como seguidores de Jesucristo. Ahora que estamos hablando por el tema de la fe, sobre todo en momentos especiales del ser humano, uno simplemente a veces le toca por coincidencia irse a algún hospital con personas con problemas de salud terminal, cáncer, y ahí es donde uno valora el tema de la fe, y es un privilegio el que tiene la fe, y por el otro lado la función cuando una misa te hace la monja o se va el sacerdote. Yo me tocó por circunstancias de ver cómo un paciente terminal, porque va y hace su confesión o viene la monja, le hace la comunión en ese momento, es semblante, hay cuestiones que uno no, que trasciende. Cómo su fe hace a pesar de una situación bastante difícil, no solamente del paciente, sino de la persona, cómo cambia. Y uno lo primero que dice, y es la fe. Y ahí es donde uno da un valor, porque esa dimensión va mucho más allá del dinero, éxito, trabajo. No tiene nada que ver. Eso? ¿Qué da la fe? ¿Complementa? ¿Da una paz, una tranquilidad? Para los creyentes, sí. Eso? ¿Vos cómo suplís eso? Para los creyentes sí, se respeta eso. Cuando hablamos en temas de fe es muy difícil querer racionalizar esto porque es una cuestión netamente, a mi modo de ver, mental. Una experiencia mística la puede tener cualquier ser humano en cualquier circunstancia. Como ateo yo valoro eso, cualquier experiencia es buena siempre y cuando le haga bien al ser humano. Pero también tengo que decir que, bueno, a mí, por ejemplo, no me hace falta esa experiencia. También tuve familiares enfermos, también mi abuelo se murió, estuvo cerca mío. Yo viví todas esas experiencias, pero lo tengo que asumir de una manera materialista, racional, si bien es cierto, muy dolorosa también. Hay que tratar de comprender lo que ocurre. Es cierto, en cuestiones de debilidades humanas, todos, absolutamente todos los seres humanos compartimos los mismos sentimientos y emociones. Vuelvo a insistir en lo otro. La diferencia radica en cómo uno asume ese problema. Para un ateo como yo, lo tengo que asumir de una manera crítica, racional, aceptando las circunstancias que me está poniendo la vida en ese momento. Y para ello no recurro a la fe, para ello no recurro a Dios o a alguna deidad o a algún santo. Yo sé por qué la persona tuvo la enfermedad,
por qué va a morir, y eso me tiene que tranquilizar también a mí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque para los ateos, materialistas en este caso, no hay otra vida. Esta es la única existencia, es la única posibilidad y la única oportunidad de que nosotros seamos felices y de que podamos disfrutar. ¿Qué dices? Desde el cristianismo tenemos que entender que en cierta medida fe y razón tienen que buscar complementarse. ¿En qué sentido? Una persona que está enferma, desde la razón, debe aceptar su enfermedad, porque sabemos que muchas veces cuesta aceptar y hay mucha gente que dice, ¿por qué a mí Dios me está castigando?, etcétera. Tenemos que aceptar, razonar, tenés cáncer, te diagnosticaron, está el diagnóstico médico, y bueno, y desde la fe tratar de sobrellevar esa situación y por sobre todas las cosas saber de que a pesar de esa enfermedad, Dios está contigo, te está acompañando, está contigo a través de esa religiosa que te lleva a la Eucaristía, que te acompaña con una oración. Es una persona que tal vez ni te conoce, pero como servidora de Dios se acerca y es un instrumento de Dios para hacerte compañía en ese momento de dificultad. Por lo menos desde la visión cristiana la entendemos así. Gloria, es muy fuerte, ¿no? es No, fuerte. No, por eso yo digo que estamos un poco todos de acuerdo, no se puede discutir el tema de la fe y la fe es un privilegio. Cuando uno pasa, a veces por el trabajo mismo, uno ve ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la reacción del ser humano porque es ante la muerte, o sea, ya te estás enfrentando y la dignidad para enfrentar, porque uno se aferra a la vida, a pesar de que sabe de que ya el cuerpo le está abandonando, pero tener ese tipo de fe es importante, yo digo, dentro de lo que es la dignidad de dejar la vida, irse en otra instancia, cada uno ya con su creencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cuando uno tiene fe y cuando uno es racional, en el sentido de que hace que disfrute más tu vida, Eduardo, que digas, esta es la que tengo y no estoy esperanzado de que cuando muera voy a un paraíso o voy a una segunda dimensión? A ver, la diferencia fundamental radica en que nosotros tomamos una actitud netamente realista con respecto a la existencia. ¿En qué sentido? En que sabemos que esta es la única posibilidad de hacer todo lo que queramos, con fallas y aciertos, y que no tenemos esperanzas en otra vida, no tenemos esperanzas en que existe un más allá, no existe el espíritu, no existe el alma para nosotros. Por eso tratamos de aprovechar todos los momentos, incluyendo este, que ya forma parte de nuestras vidas, y lo tratamos de sobrellevar de una manera racional, aceptando todo lo que va a venir después. Sabemos que va a venir la muerte, sabemos que es dolorosa y es obvio que yo, a pesar de ser ateo, no quiero morir, pero sé que voy a morir. La diferencia está en que yo, cuando llegue ese momento, tengo que aceptarlo y saber que todo lo que decidí durante mi vida lo hice en libertad, con dignidad, porque un ateo también tiene dignidad, no hace falta ser cristiano para eso, y que a pesar de todo lo que viví, tengo que aceptar que llega al final. Esa es la diferencia Y fundamental. por ejemplo, hay siempre lo que se dice y se discute, ¿verdad? Y se analiza, que en el final uno ve la luz. Te puede aparecer Jesús, te puede aparecer imágenes de parientes, de amigos muy cercanos, como que uno ya va a ir al más allá. Eso ya va la pregunta y la opinión de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué piensan? Sí, hay algunos estudios al respecto muy interesantes, que es una experiencia que vive mucha gente moribunda, pero que no hay ninguna conexión con lo sobrenatural, sino que es una cuestión netamente neuronal en el cerebro acerca de recuerdos, que obviamente prácticamente somos como una computadora que guarda información y también todas las experiencias vividas. Y eso es lo que nos pasa. Yo conozco muchos casos de ateos famosos o agnósticos como Carl Sagan o Christopher Hitchens, que murió hace un poco más de 2 años, que hasta el último momento de su vida asumieron la realidad de la situación. Y es más, la señora Carl Sagan decía años después de que su marido sabía que todo lo bueno que vivieron en la vida nunca más se iba a repetir y nunca más se iban a encontrar, y por eso lo disfrutaron. Después vamos a hablar lo que quedan de estos días de reflexión, es el día que nos toca hablar. Yo sé que hay gente que a lo mejor está diciendo, ¿por qué hablan de esto en un día santo, verdad, Mariano? Pero es bueno, es interesante y reiteramos siempre los agradecimientos a nuestros invitados por acompañarnos hoy. Vamos a una brevísima pausa y en instantes estamos con la etapa final de Tribuna de hoy.